Esperemos que disfrutes el siguiente mensaje. Al final te brindaremos toda la información necesaria para comenzar tu próximo paso con Jesús. Quisiera empezar esta mañana, saben, hoy es la última parte de nuestra serie que hemos llamado Pentecostés, nuestra ayuda ha llegado, ¿sí? Jesús les dijo a los discípulos, yo me voy, pero no se preocupen porque le voy a pedir al Padre y Él les va a enviar al ayudador, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Y durante estos últimos domingos hemos estado aprendiendo acerca de esa persona maravillosa que es el Espíritu Santo. Y hoy, en esta última parte de la serie, yo he traído esto, no sé si lo pueden ver de ahí. ¿Quién me dice qué es esto? Bueno, yo les voy a decir, acuérdese que usted tiene un barbijo delante de la boca, así que a cada pregunta usted va a responder con 2 puntitos más de volumen. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Muy bien. ¿Qué es esto? Una radio, miren. Vamos a... Algunos chicos más pequeños no deben tener ni idea de lo que es esto, ¿no? ¿Cuántos han sintonizado una de estas alguna vez? El ruido. ¿Ah? ¿Cómo? La espica, dice el pastor Eduardo. ¿Cómo? No diga eso del pastor Eduardo. Mire. Vamos, espero que no salga nada inapropiado para este lugar, pero mire. Toda esta nueva vida que nos toca. Ya está. Minutos en la ciudad de Buenos Aires y el... Bueno, y así sigue, ¿no? Pero dice que tenemos nueva vida, algo así fue, ¿no? Bastante acertado, sí. En la otra reunión también tuvimos alguna situación ahí con la radio, pero bueno. Es un gran invento, ¿no? Tiene más de un siglo. Al parecer apenas lo inventaron, uno le robó la patente al otro y estuvieron varios años ahí en discusión. Finalmente le devolvieron los derechos al que la había inventado de verdad. Pero, ¿saben? Es muy interesante la radio porque alguien en algún lugar está transmitiendo, ¿no? Y esas ondas están andando por el aire y ahora mientras estamos hablando, estas ondas de las radios están cruzando acá, cruzan las paredes, nos cruzan a nosotros y siguen de largo porque ese mensaje y esas palabras y esos sonidos no empezaron cuando yo prendí la radio, eso ya estaba pasando. ¿Me van siguiendo? Ahora, nuestro oído no puede percibir esa frecuencia, ¿no? Menos mal, porque si no, imagínense, escucharíamos todas las radios. Nuestro oído no puede percibir esa frecuencia, pero necesitamos esto, ¿sí? Entonces alguien desde atrás de un micrófono habla o se proyecta, se emite una música, eso se convierte en una onda que nuestro oído no puede percibir, pero este aparatito sí. Entonces, este aparatito convierte lo que nosotros no podemos entender en algo que sí podemos entender. Está bueno, ¿no? Y de algo parecido a esto, no de la radio, pero algo parecido a esto, habla el apóstol Pablo. Porque dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. ¿Trajo su Biblia? A ver. iPhone, iPad, celular. Bien. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Escuchen esto. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pablo está diciendo, el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? El hombre se refiere a cualquier ser humano que no ha nacido de nuevo, que solo ha tenido un nacimiento natural. Todos nosotros hemos tenido un nacimiento natural, pero si somos hijos de Dios, hemos tenido también un nacimiento espiritual. Entonces Pablo tiene estas dos grandes categorías. Está el hombre natural y está el hombre espiritual, ¿sí? No es que el hombre natural sea malo, simplemente está diciendo es el que no es hijo de Dios.
porque hay alguna idea dando vuelta de que todo ser humano es hijo de Dios. No, la Biblia dice que todo el que cree en Jesucristo, él tiene derecho de ser llamado hijo de Dios, ¿sí? Así que si nosotros hemos creído en Jesús, tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios porque eso es lo que somos. ¿Amén? ¿Cuántos tienen ese derecho? Tenemos derecho, ¿sí? Ahora, dice el hombre natural, es decir, el que no ha nacido de nuevo, el que no es hijo de Dios, lo dice acá, no puede entender las cosas del Espíritu. No las puede percibir. No se trata de que no quiera, no se trata de que no tenga interés, de que no le importe. Dice que no puede percibir las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque se tienen que discernir, se tienen que percibir espiritualmente. Nosotros no podemos, por nuestra capacidad humana, entender absolutamente nada de las cosas de Dios. La única forma de que vos y yo podamos entender las cosas de Dios es por el bendito Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Me dice amén la iglesia? ¿Puedo escuchar un amén? Si vos has podido darle valor a la cruz, si vos decís, en esa cruz se compró mi salvación. Si vos podés leer un versículo que te dice que un día Dios te va a resucitar de los muertos, si vos lo creés con todo tu corazón porque entendés que eso es verdad. Si vos podés ver que lo que la Escritura dice que es pecado, verdaderamente es pecado. Si podés entender lo que es la adoración, si vos podés entender los atributos de Dios, no digo que vamos a entender todo, pero si podemos comprender las cosas de Dios, no es porque nosotros seamos brillantes, es porque el Señor nos ha puesto en nosotros al Espíritu Santo. Él nos hace entender todas las cosas. Todo lo que vos y yo podemos conocer de Dios, lo conocemos gracias al Espíritu Santo. ¿Hay alguien acá que pueda estar escuchando ahora alguna frecuencia de alguna FM que me diga, sin una radio? ¿Hay alguien? A ver, inténtenlo, hagan un esfuerzo, esfuércense. ¿Podrán? No es un tema de querer. Dice el hombre natural, decí conmigo, no puede. No puede entender las cosas del Espíritu. Pero nosotros tenemos al bendito Espíritu Santo de Dios y entonces podemos entender las cosas de Dios. Porque lo profundo del corazón de Dios, dice la Biblia, el Espíritu Santo lo conoce y nos lo revela a nosotros. Amén. No solo una o dos cosas, lo profundo del corazón de Dios, el Espíritu Santo lo toma y te lo revela, te lo hace entender. Así como vos y yo no podemos entender una frecuencia de una radio, no podríamos entender nada de Dios, pero por el Espíritu Santo sí podemos. Amén. Otra versión de este mismo versículo dice, solo los que son espirituales, o sea, los que hemos nacido de nuevo, pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Por eso no tenemos que enojarnos con la gente cuando no entiende algo. Por eso no tenemos que entrar en una discusión necia de fe. Porque es como que estamos nosotros con la radio, vamos escuchando el partido y el otro no tiene la radio. Decís, pero ¿cómo? ¿No te das cuenta de lo que está pasando? Que estamos ganando, que no se da cuenta, pero no es porque no quiere, es porque no lo está escuchando. Pero sería más efectivo que nosotros oráramos a Dios para que Él le dé el mismo espíritu que tenemos nosotros, para que pueda entender las cosas de Dios. ¿Amén? Entonces no vayas a tratar nunca de hacer entender por la fuerza algo que solo el Espíritu Santo puede entender. Cuando alguien no tiene el Espíritu, lo mejor que podemos hacer es orar, ¿sí? Orar. ¿Vamos bien? Cuando uno ve esto, cuando vemos que tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu nos puede mostrar las cosas de Dios, decimos, ¿estamos valorando realmente el privilegio que tenemos? ¿Valoramos el privilegio que significa tener al Espíritu Santo en nosotros? ¿Somos conscientes de eso? ¿Lo tenemos en cuenta en nuestra vida? ¿Cómo sería tu familia? ¿Cómo sería la relación con tus amigos? ¿Cómo sería tu vida laboral? Si pudieras estar todo el tiempo escuchando lo que el Espíritu Santo pueda querer decirte de parte de Dios. ¿Cuántos quisiéramos una vida así? Yo quiero desesperadamente una vida así, poder escuchar a Dios todo el tiempo. Y el mensaje de esta mañana es el último de la serie, se llama Sintonizados. Decí conmigo bien fuerte, sintonizados. ¿Sí? Sintonizados. ¿Por qué? Porque vamos a ver con la ayuda de la palabra de Dios cómo nosotros podemos sintonizarnos con la voz del Espíritu Santo. No es cómo hacer para que el Espíritu Santo me hable. El Espíritu Santo está hablando siempre. El problema es que nosotros no estamos sintonizados. Estamos escuchando otra cosa. Las radios estaban transmitiendo,
pero yo tenía la radio apagada. Cuando la prendí, escuché algo ahí de la vida y después una canción, un bolero, no sé qué era. Pero bueno, el Espíritu Santo siempre está queriendo guiarnos, instruirnos en las cosas de Dios. El problema es que nosotros no estamos sintonizados. Entonces vamos a ver esta mañana un par de consejos para los que quieran vivir sintonizados con la voz del Espíritu Santo. Amén. Vamos a trabajar con esta idea. El Espíritu Santo nos habla, nosotros necesitamos reconocer su voz. Y la palabra clave de mi enseñanza de esta mañana es reconocer, ¿sí? No vamos a hacer algo para que el Espíritu Santo nos hable, vamos a hacer algo para poder nosotros reconocer la voz del Espíritu Santo. Esa es la palabra principal de este mensaje, reconocer y reconocer su voz. ¿Por qué lo necesitamos? Porque Dios quiere guiarnos a través de su palabra. Dice el Salmo 32, no está en la diapositiva, pero es hermoso lo que dice. El Señor dice, yo te haré entender el camino por el que debas andar. Yo te enseñaré por dónde debes caminar. Y el versículo que sigue, un poco fuerte, dice, no seas como el burro. No seas burro directamente, ¿no? O sea, que le agregó un como. No seas como el burro que si no le pones una rienda, un cabestro y un freno y lo tirás, no se acerca. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos una circunstancia que nos tire para decir, uy, me tengo que volver a Dios? ¿Te ha pasado? En estos días hablaba con un hermano y me decía, estamos viviendo una situación muy difícil que nunca imaginamos vivir. Pero entendemos que si Dios no hacía eso, nosotros nos estábamos desviando demasiado. Y si Dios no hacía algo tan severo como esto, no sé dónde hubiéramos terminado. Pero eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Él quiere hablarnos. Él quiere enseñarnos el camino por donde debemos andar. Él quiere hacernos entender la senda por la que tenemos que caminar. Pero claro, para eso nosotros tenemos que estar, decir conmigo, sintonizados. ¿Se le baja el volumen? ¿Se le va la onda a usted? Decir, sintonizado. Ahí va queriendo. ¿Qué dice el Señor? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las que no son mis ovejas, dice Juan 10, no oyen mi voz. Nosotros somos parte del pueblo de Dios, somos parte del rebaño, somos ovejas de Dios. O sea que nosotros podemos oír la voz de Dios. El tema es que a veces estamos escuchando otras voces, somos pastoreados por otras voces. Tenemos que reconocer la voz del Espíritu Santo porque esa es la forma en que el Señor nos quiere guiar. Él siempre está hablando, siempre está hablando. Y escuchar su voz nos protege de los engaños de los últimos tiempos. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente. ¿Cómo escuchaba Pablo la voz del Espíritu? ¿Cómo? Claramente. El Espíritu dice claramente. Pablo escuchaba claramente la voz del Espíritu Santo. Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, se van a apartar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Qué interesante esto, ¿no? Se van a apartar de la fe por escuchar espíritus engañadores. La fe viene por el oír y la fe se puede ir por el oír. Si escuchamos lo que tenemos que escuchar, va a venir la fe. Si escuchamos lo que no tenemos que escuchar, vamos a perder la fe. Y hay muchas doctrinas y muchas enseñanzas hoy que están alejando a la gente de la verdad de Dios, que están alejando a la gente del amor sincero y genuino por Jesús. Todo se trata de nosotros, todo se trata de que seamos más felices, de que tengamos más dinero, de que no nos enfermemos, de que todo nos vaya bien. Pero el Evangelio no se trata de nosotros, el Evangelio se trata de Jesucristo y de su gloria. Amén. El Evangelio no se trata de la necesidad del hombre, el Evangelio se trata de la gloria de Cristo. Y siempre que el Espíritu Santo te habla, va a glorificar a Jesús. ¿De dónde lo sacas a eso? De lo que dice la Biblia. Juan 16:14 dice Jesús hablando del Espíritu. Él me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. ¿Se dan cuenta? Él me glorificará porque les va a contar a ustedes, la función de la radio, hablarnos a nosotros, le va a contar a ustedes lo que reciba de mí. Es decir que todo lo que el Espíritu Santo nos dice, también lo dice Jesús, no va a hablar por su propia cuenta, va a hablar lo que me escuche a mí decir. O sea que nosotros tenemos la bendición de ser librados del engaño si nosotros aprendemos a sintonizarnos con la voz del Espíritu
Santo. El Espíritu nos habla, nosotros tenemos que reconocer la voz. Es para ser guiados por esa voz, es para ser librados de los engaños y los errores de este tiempo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Quiero darte brevemente un par de consejos. Número 1, estar dispuestos a escuchar. Decí conmigo, dispuestos a escuchar. Tenemos que estar dispuestos a escuchar. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Está diciendo, si nosotros queremos andar en el Espíritu, si nosotros queremos entender las cosas del Espíritu, tenemos que pensar en las cosas del Espíritu. Porque los que andan en la carne son los que están pensando en las cosas de la carne. Es decir, nosotros podemos sintonizar nuestra mente. Esto no es algo de nueva era ni nada. Pero nosotros podemos decidir qué es lo que pensamos. ¿Pensás que tu mente tiene vida propia y puede pensar lo que quiera? Ay, no me puedo sacar este pensamiento de... No. No puedo dejar de... No, sí podemos, porque la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo y podemos llevar cautivo todos los pensamientos a la obediencia a Jesús. Amén. Entonces vos y yo queremos escuchar la voz de Dios. Número 1, tenemos que estar dispuestos a escuchar. Tenemos que ponernos a pensar en las cosas del Espíritu. Tenemos que buscar que el Espíritu Santo nos hable. Tenemos que estar dispuestos a escuchar. Si nosotros tenemos nuestra mente sintonizada todo el tiempo en lo que dice el noticiero, en lo que dice el informe todo el tiempo en querer lograr cosas, si tenemos nuestra mente sintonizada todo el tiempo en las cosas de este mundo, no vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero tenemos que poner nuestra mente en las cosas de Dios. ¿Me dicen amén? ¿Amén? Todo el tiempo tu carne está transmitiendo en FM, en AM, ¿sí o no? Todo el tiempo está transmitiendo, te está diciendo, ¿a cuánto esta mañana la carne le dijo que se quedara un ratito más en la cama? ¿Ah? ¿Sí o no? Y claro, ¿y qué? ¿Te crees que es el Espíritu Santo que te dijo? No vayas, quédate calentito, por eso está YouTube. Pero el Espíritu estaba transmitiendo también. Y algunos escucharon una FM, otros escucharon otra. Ustedes vinieron. ¿Ah? Pero la carne te dice, podés darle una miradita extra a esa chica que va por allá, pero el Espíritu te está diciendo, cuida tus ojos, cuida tu corazón. Y el Espíritu te dice una cosa y todo el tiempo tu carne está transmitiendo y vos tenés que decidir dónde vas a poner tus pensamientos. El sistema, el mundo que nos rodea todo el tiempo está transmitiendo con imágenes, con mensajes que nos alejan de Dios. Satanás todo el tiempo está transmitiendo y nosotros tenemos que estar todo el tiempo regulando. Yo cuando miraba esto y practicaba en casa un poquito a ver que no fuera a hacer ningún lío, gracias a Dios no. Bueno, todavía no hemos terminado. Pero a veces estaba escuchando una radio y se metía otra y yo no tocaba nada. ¿Cuántos de los que usaron esta reliquia saben lo que es? Y había que ir a ajustar un poquito. Y eso pasa espiritualmente. Uno puede decir, yo hace 14 años me sintonicé con Dios. Chao. No. Todo el tiempo tenés que retocarlo. Una vez Pedro, Jesús dice, ¿quién soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y Pedro dice, ¿puedo decir algo? Estaba sintonizado a full. Vos sos Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estaba resintonizadísimo Pedro. Muy bien, Pedro, esto te lo reveló, no yo ni un líder humano, te lo reveló el Padre. Muy bien, Pedro. Al rato, Jesús dice, bueno, tengo que dar mi vida, tengo que morir. Y Pedro se lo lleva aparte. Jesús le dijo, Jesús, no. ¿Cómo le va, hermano? ¿Bien? Jesús, no vayas a hacer eso, no vas a dar tu vida en la cruz. Y que Jesús, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Pedro. Apártate de mí, Satanás, porque tenés la mente puesta en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Se le fue la onda, Pedro. ¿A cuánto se nos va la onda? Está escuchando a Dios, pero full. Y después de pronto empezás a escuchar otra cosa. Tenés que estar todo el tiempo en la sintonía de la voz del Espíritu Santo. Por algo el Señor nos dejó esa historia. Es hermoso. Sentí la voz de Dios, sentí la guía de Dios. Todo el tiempo tenemos que estar dispuestos a escuchar. Decí conmigo, dispuesto a escuchar. ¿Se te ha ido la onda alguna vez? Esto de que no tenemos tiempo. Bueno. Dispuestos a escuchar. Toma tiempo, hermano.
Sí, pastor, yo estoy dispuesto a escuchar. Bueno, muéstrame en tu agenda que estás dispuesto a escuchar. Muéstrame en tu día a día que estás dispuesto a escuchar. Aparta tiempo. Y cuando estás haciendo algo, mientras estás haciendo algo, puedes decir, Señor, habla, que tu siervo oye. Señor, tengo mi oído inclinado. No necesitas todo el tiempo estar escuchando el noticiero. No necesitas estar todo el tiempo escuchando tonterías. Puedes estar escuchando adoración, alabanza, un sermón. Edifica tu vida, porque Dios puede hablarte todo el tiempo. ¿Me dice amén la iglesia? Dispuesto a escuchar. Número 2, dispuestos a ser llenos de la palabra de Dios. Dispuesto a escuchar y dispuesto a ser lleno de la palabra de Dios. Dice Juan 14:26, está abreviado acá por razón de espacio. Dice, cuando el Padre envía al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Siempre el Espíritu Santo va a usar la palabra de Dios. Dice, el Espíritu les va a enseñar, pero también dice, el Espíritu les va a recordar todo lo que yo les he dicho. ¿Saben? Nosotros necesitamos llenarnos de este libro. Quiero que, si me vas a decir un amén hoy, quiero que sea ahora. Tenés que llenarte de este libro. Muy bien, grita, hermano, no hay problema. Tiene el barbijo puesto. Le vamos a poner lana de vidrio el barbijo para que no le... Tenemos que llenarnos de palabra de Dios porque en el momento que la necesitamos, el Espíritu Santo va a tomar la palabra y te la va a hacer recordar. ¿Me dicen amén? ¿Cuántos vivimos alguna vez esa experiencia? Estás en ese momento y de pronto la palabra de Dios. Ah, qué buena memoria que tiene el hermano. Qué buena memoria. El Espíritu Santo te da la palabra. ¿Amén? Entonces estás preocupado. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer? Y de pronto, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. No es buena memoria. Es el Espíritu Santo. Pero vos tenés que estar dispuesto a llenar el depósito de palabra. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. El Espíritu en algunos no tiene espada. Vos tenés que darle la espada al Espíritu. Tenés que darle palabra de Dios al Espíritu. Para que pueda en ese momento darte esa palabra y guiar tu corazón. ¿Me dicen amén? Tenés un problema con alguien y ya está por... La respuesta blanda quita la ira. ¿A cuánto nos sirvió ese versículo alguna vez? Estaríamos presos algunos si no fuera por eso. No, estás estacionando ahí y te quitan el lugar y ya te querés bajar. La honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Ay, ese versículo, ¿para qué lo leí? ¿Ah? Te salvaste por un versículo, le decía el de atrás. Por un versículo te salvaste. Pero la palabra viene en ese momento. Te quiero decir algo, dispone tu corazón. Cuando vos decís, voy a hacer un devocional, voy a leer un libro, voy a escuchar un sermón bíblico. Cuando vos estás haciendo eso, estás llenando tu depósito de palabra de Dios. Y cuando viene la prueba, cuando viene la tentación, cuando viene el problema, cuando viene el ataque del enemigo, el Espíritu Santo tiene la espada, tiene la palabra, la inspira en tu corazón. Y no es solamente un recuerdo, algo intelectual. Es vida que te da el Espíritu. Y junto con ese recuerdo viene el poder para que lo creas y lo vivas. Aleluya. La palabra de Dios es espíritu y es vida. La palabra de Dios es verdad. Deja de ver algunas series y llena tu corazón de la palabra. Dormí una siesta menos y llena tu corazón de la palabra. Está menos pendiente de cuánto vale el dólar blue y no sé cuántas otras cosas y llena tu corazón de la palabra. Porque cuando vengan las tormentas de la vida, nada de los noticieros te va a salvar. La palabra de Dios te va a salvar. La palabra de Dios en el corazón de un hijo de Dios te va a salvar. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios. Dispuestos a ser llenos de la palabra de Dios. Y por último, dispuestos a obedecer. Si le decía eso antes, corría riesgo de que se me fueran, pero se lo digo al final. Dispuestos a escuchar, dispuestos a ser llenos de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo nunca te va a decir algo fuera de la palabra de Dios, y dispuestos a obedecer. Si deseamos reconocer la voz del Espíritu Santo, tenemos que tener una disposición en el corazón de obedecer. ¿Me siguen? Cuando nosotros vivimos en desobediencia, nosotros estamos sintonizando otra cosa. Es muy difícil, hermano, no sé si es muy revelador lo que te voy a decir, pero es muy difícil vivir en desobediencia y pretender escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque te estás sintonizando en tu carne, tenés tus pensamientos puestos en tu carne, en tu pecado, en tu voluntad.
Pero cuando vos estás en la luz, cuando vos elegís obedecer a Dios, tu corazón se vuelve sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Me dicen amén? Dice Mateo capítulo 13, versículo 15, el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír. El corazón del pueblo está endurecido y los oídos no pueden oír. Ellos vivían en rebeldía, ellos vivían en desobediencia y el oído no podía oír. ¿Estás dispuesto a obedecer la voz del Espíritu Santo? ¿Estás dispuesto cuando Él te marque que hay que perdonar a esa persona? Cuando Él te marque que tenés que tomar distancia de algo? Cuando Él te marque que tenés que hacer un paso de fe? ¿Estás dispuesto a obedecer? La Biblia dice que en los tiempos del profeta Samuel escaseaba la palabra. ¿Por qué? Porque era un desastre como vivían. El sacerdote, los hijos, era un desastre, había pecado por todos lados y dice la palabra de Dios escaseaba. Cuando abunda el pecado, la gracia de Dios sigue estando, pero nosotros apagamos al Espíritu Santo, entristecemos al Espíritu de Dios. Pero cuando vos y yo vivimos en obediencia a la voluntad de Dios, nuestro oído se vuelve más ágil, nuestro oído se vuelve más limpio para escuchar la palabra de Dios. ¿Me dicen amén? Ponete de pie, por favor, tenemos que ir terminando. El Espíritu Santo nos habla, pero nosotros tenemos que reconocer su voz. ¿Quisieras poder reconocer la voz del Espíritu Santo? ¿Quisieras poder reconocer esa voz? Es necesario estar dispuesto. Señor, yo quiero escucharte. Y quizás tenés que empezar por ser consciente de que el Espíritu está siempre hablando. El Espíritu está siempre queriendo transmitirte algo de Dios. ¿Será que ya te dijo todo lo suficiente de Dios? ¿Será que ya no te queda nada, no le queda nada al Espíritu Santo por revelarte de Dios? Dios es inagotable. Y el Espíritu Santo puede seguir revelándote. ¿Será que ya sabes todo lo que tenés que hacer en tu vida? No. Y cuando vos y yo vivimos dispuestos a ser guiados por la voz del Espíritu y dispuestos a llenar nuestro corazón y llenamos nuestros depósitos de palabra de Dios, y cuando estamos dispuestos a obedecer lo que escuchemos, sea lo que sea, entonces dentro de la palabra, porque jamás se va a salir del marco de la palabra lo que el Espíritu Santo te diga, dentro de eso empieza a haber una sintonía más fina, empieza a ser más específica la voz del Espíritu Santo. Eso es glorioso. Y empezás a identificar cosas. Dice la Biblia que un día el apóstol Pablo estaba yendo rumbo a Asia y cruzó toda esa región de Asia. Él había sido llamado a predicarles a ellos, a los gentiles, a los que no eran judíos, pero dice el Espíritu Santo me prohibió hablar. Así que Pablo cruzó sin decir una palabra. Y después cuando iba a ir a un lugar llamado Bitinia, el Espíritu Santo le dijo, no tenés que ir a ese lugar. Y esa noche tuvo un sueño y un hombre de Macedonia, una provincia grande de esa región, en esa visión un hombre de Macedonia le decía, tenés que venir, tenés que ayudarnos. Y dice, comprendimos que Dios nos estaba guiando en esa dirección. ¿Tú pensás que eso es solo para el apóstol Pablo? Yo creo que el Señor puede guiar a todos sus hijos de una forma gloriosa y específica. Vas a decir, sí, según la Biblia, si voy a ponerme de novio con alguien, tiene que ser alguien que sea creyente, que ame a Dios, que sea temeroso de Dios. Y alguien quizá puede tener todas esas condiciones, pero el Espíritu Santo te da un testimonio en tu corazón de que esa no es la persona que Dios quiere para vos. ¿Puede hacer eso el Espíritu Santo? Claro que sí. Puedes llenar tu corazón de principios y de palabras para guiar tu matrimonio, para educar a tus hijos, y todo eso lo necesitamos y el Espíritu Santo lo usa en el momento oportuno. Pero qué hermoso poder ser guiado de una forma más específica y que el Espíritu Santo te diga, tu esposa está preocupada por algo, aunque no lo notas, aunque no estás viendo nada raro, pero hay una preocupación, tenés que hablar con ella. Tu hijo está triste por algo, no te quiere decir nada porque tiene miedo, que te enojes, que lo retes, pero tenés que hablar. ¿Se imaginan qué hermoso poder sentarse con el hijo, con la esposa? Es decir, el Espíritu Santo me está diciendo, me está mostrando que está pasando esto. ¿Se imaginan lo que eso puede marcar en un corazón? El apóstol Pedro no tenía ni cámaras, ni detectives privados, ni nada, pero cuando alguien quiso introducir mentira y decir, acá traemos la plata de este terreno que hemos vendido, y era toda una mentira, el apóstol Pedro dijo, ustedes están mintiendo. Y se terminó el problema. ¿Quién le mostró eso a Pedro? El Espíritu Santo.
¿De qué versículo lo saco? No hay ningún versículo que diga cuando alguien venga está robando. No hay ningún versículo, pero es la guía específica del Espíritu Santo. Podemos vivir así, gloria a Dios. Podés vivir así, podés escuchar la guía específica. Tenés una carga por alguien, que es el Espíritu Santo diciéndote, tenés que orar por esta persona. Viene a tu mente una persona y te das cuenta, es el Espíritu Santo. Tengo que orar, tengo que llamar, tengo que ayudar a esta persona. Podemos vivir guiados por el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar? Ser guiados por su voz puede ser una de las cosas más maravillosas que te puedan pasar. Porque aun cuando las cosas se pongan difíciles, si vos sabes que estás caminando en la voluntad de Dios, hay seguridad en tu corazón. Pablo no pudo ir a Asia, Pablo no pudo ir a Bitinia, Pablo fue a Macedonia. La primera ciudad que pisa en Macedonia, la provincia de Macedonia, es Filipos. En Filipos lo meten preso. ¿Qué hizo Pablo en la cárcel? Oró y adoró a Dios. ¿Por qué? Porque él escuchó la guía de Dios para estar en ese lugar. Y cuando vos sabes que Dios te guió en una dirección, pase lo que pase, se caiga el mundo a tu alrededor, no importa lo que suceda, vos estás seguro de que estás donde estás por la guía del Espíritu Santo. Y eso trae convicción y eso te fortalece. Podemos escuchar la voz del Espíritu Santo. Puedes cerrar tus ojos, puedes inclinar tu rostro ahí en tu lugar. Y amado, si alguien que está en este lugar o alguien que me está mirando desde su casa dice, quizás yo soy uno de esos hombres naturales, una persona natural que dijiste, pastor, al principio. Quizás yo no he nacido de nuevo. Bueno, este es un privilegio para los hijos de Dios, pero cualquiera de nosotros puede poner su fe en Jesucristo y ser un hijo de Dios. Yo no sé qué te ha estado guiando hasta hoy, pero el Señor te ofrece hacerte su hijo y te ofrece darte su Espíritu Santo para que no te guíen las circunstancias, los problemas, para que no te guíe tu propia sabiduría ni tu intuición, para que te guíe el Espíritu Santo de Dios por esta vida. ¿Sabes qué hermoso? Administrar todos los asuntos de tu vida con la guía del Espíritu Santo. Administrar tu familia, administrar tu trabajo, administrar todo con la guía del Espíritu Santo. Esta mañana podés rendirle tu corazón a Jesús. Podés reconocer que sos un pecador, arrepentirte de tu forma de vivir y pedirle a Dios que te perdone. Él prometió perdonarte. Y no solo te perdona, te hace su hijo, te adopta en su familia. Y desde el instante cero pone este Espíritu Santo glorioso en tu vida. Y vas a empezar a conocer las cosas de Dios. Pastores que yo no entiendo nada de la Biblia, pastores que nunca me hablaron de Dios, pastores que he estado metido en cada enseñanzas raras, no importa, el Espíritu de verdad te guiará a toda verdad. Confía en el Señor. Quizás has estado demorando esta decisión. Alguien que me está mirando en su casa, has estado demorando esta decisión. Sabes que tenés que decir, yo necesito la vida de Dios en mi corazón. Yo no puedo más con mis propias fuerzas. Yo no puedo más en mi sabiduría. Yo necesito a Dios en mi realidad. Que sea esta la mañana donde le das tu corazón a Dios. Él te hace una nueva persona. Él te da el Espíritu Santo y empieza a hacer todas las cosas nuevas. Amados, si llevas un tiempo en el Señor y decís, Señor, yo quiero esta vida. Yo quiero ser guiado por tu voz. Señor, yo quiero ser librado del engaño de este tiempo. Yo quiero animarte ahí donde estás, a que pienses un momento, que te inspire el Espíritu Santo en este momento de cómo es una vida guiada por la voz del Espíritu. Cómo es un hombre, una mujer que se sintoniza con la voz del Espíritu Santo y recibe instrucción clara. Y en el momento que necesita una palabra de Dios, esa palabra de Dios llega como un rayo a tiempo oportuno y te da la salida. Y no es solo palabras, no es solo algo que viene a tu memoria, es poder de Dios. Eso es posible, pero tenés que estar dispuesto. Hablaba de este tema con mi suegro y él me contaba que la abuela de su esposa, ya siendo muy anciana, con una memoria totalmente destruida, no conocía ni siquiera a su familia por la enfermedad, pero alguien empezaba a decirle, en paz, y ella seguía, me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. No es memoria, hermano. No es memoria, no es tu intelecto.
Es algo espiritual. El Espíritu Santo va a tomar la palabra en tu corazón y la va a traer en el momento justo. El Espíritu Santo te va a guiar cuando más lo necesites. ¿Estás dispuesto a escuchar su voz? Hay alguien esta mañana que dice: Señor, yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero escuchar tu voz. Haz tu oración, ya tenemos que terminar, pero te animo a que hagas tu oración. El Espíritu siempre nos habla. Nosotros tenemos que aprender a reconocer su voz. Señor, ayúdanos. Eres por siempre bienvenido. Derrama tu gloria y tu poder, Espíritu Santo. Espíritu Santo, estás aquí. Gracias, Señor. Eres por siempre bienvenido. Derrama tu gloria y tu poder, Espíritu Santo. Espíritu Santo, estás aquí. Eres por siempre bienvenido. Derrama tu gloria y tu poder. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por revelarnos. Gracias por mostrarnos las cosas de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a terminar este tiempo dándole gracias al Espíritu Santo. Él te revela, Él te muestra, Él te enseña el camino por el que tenés que andar. No vas a tropezar, no vas a tropezar, vas a tener claridad. Gracias, Espíritu Santo. Nos disponemos a escuchar tu voz. Nos disponemos a llenar nuestro corazón de tu palabra. Nos disponemos a obedecer lo que nos marques. Te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pido que le hables a mis hermanos en los días que vienen, que puedan experimentar tu guía, que puedan experimentar que les mostrás el camino por el que deben andar. Espíritu Santo, bendecí a la iglesia. Queremos ser una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Queremos ser una iglesia que en el tiempo exacto recibe la palabra del Padre y vive en la palabra del Padre. Queremos obedecerte, queremos escucharte. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a dar un aplauso de gratitud al Padre.